El propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y la cita bíblica que escogí, hermanos, es la que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, ya terminando el Evangelio, ¿verdad? Algunos dicen que fue agregada a esa porción de la Biblia. Amén. Tardíamente también esa se considera que fue agregada, hermanos, desde el versículo, no estoy seguro si del 15 o del 10 en adelante hasta el 20, hasta donde concluye, se cree que fue agregada tardíamente. Pero nosotros aún así creemos que existe la Gran Comisión, porque ya hay iglesias, hermanos, que promueven que no existe la Gran Comisión, que Jesús no envió a nadie a predicar el Evangelio, pero todo eso es mentira del diablo. ¿Por qué nosotros sabemos eso, hermanos? Porque en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Cuando envía a los 70, hermanos, desde ahí nosotros podemos ver que ya Jesús los estaba entrenando, les hace su examen a ver si van a pasar el examen y los manda, los está entrenando, vayan y hagan milagros, hagan señales, prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, aunque haya sido agregado tardíamente, nosotros debemos de entender que hay un mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio, ¿ok? En San Mateo capítulo 18 y el verso 19, ¿verdad? Que también se cree que fue agregado tardíamente. O sea, son citas bíblicas, hermanos, que se cree que fueron agregadas tardíamente, pero que están en la Biblia y nosotros, como dice la Biblia, respetamos, ¿verdad? No quite, no ponga, no agregue, no haga nada de cambios. Solamente obedecemos, hermanos. Y pues en San Mateo 28, 19, ¿verdad? Dice Cristo, ¿verdad? Recién resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dicen los títulos, no dicen los nombres, dice en el nombre, que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el mismo nombre es del Padre y es del Hijo y es del Espíritu Santo y es del Alfa y Omega y es del gran yo soy, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben todo eso, hermano. Ok, esa es la cita bíblica y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, cortita. Traté de hacerla cortita para no aburrirlos, hermano. Cortita, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. Amén. Todo el mundo es todo el mundo. Y predicad, ¿qué es lo que hay que predicar? El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. No hay otro, hermano, no hay otro Evangelio. Amén. A toda criatura, gloria al Señor. Y yo revisando mis notas esta mañana, hermano, y leyendo la Biblia, me encontré con una cita bíblica muy interesante, hermanos, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, creo que es. Si no hay, ustedes lo confirman. Sí, la estoy viendo aquí, 4:6, la anoté. Donde dice que este evangelio, hermano, no solamente ha sido predicado a los vivos o está siendo predicado a los vivos, sino que también ya fue predicado a los muertos. Imagínense, para todos aquellos, ¿verdad? Yo cuando enseño estas lecciones, les digo, hermanos, para todos aquellos que dicen, ¿y qué pasa con los mayas y con los aztecas y con mi abuelita y con mi tatarabuelito que no conocían del evangelio, no tuvieron una Biblia? ¿Quién los va a juzgar? Pues ahí dice Primera de Pedro. Amén. La vamos a ir a ver más adelantito. Quiero entrar a la introducción. Pero en la introducción, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué se debe predicar el Evangelio? ¿A quiénes se debe predicar el Evangelio? ¿Será posible que alguien crea el Evangelio? Pues, hermanos, pues no es imposible. Usted y yo estamos aquí porque creemos al Evangelio. Aleluya. Amén. ¿Qué evidencias habrá en los que crean al Evangelio? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El Evangelio es la promesa de salvación para la humanidad. De modo que el Evangelio se debe predicar porque es un mandato y promesa de Dios. Y se debe predicar a todo el planeta, a todo ser humano. Ahí dice a toda criatura, ¿verdad? No busque la excusa, hermano, yo le estoy predicando a mi perro porque dice que a toda criatura, a todo ser humano.
Amén. Los que crean al Evangelio darán fruto y evidencias de fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria al Señor. De algo que se espera pero que no se ve. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Empezamos con el punto número 1. El Evangelio, según el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así, hermanos. Es el apóstol Pablo que lo escribe. Y oigan esto, hermanos. Es la promesa que Dios había, ¿verdad?, prometido. Es para la salvación del ser humano. Romanos capítulo 1. Mire cómo empieza el libro de los Romanos. Aleluya, gloria a Dios. Romanos, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. ¿El evangelio de quién es? No es de una organización evangélica, hermano. No es de un pastor, no es de una nación. El evangelio es de Dios. Y dice que lo había prometido por medio de los profetas. Por eso Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética, o sea que se alinea con Pablo y dice, ahí vamos Pablo, es lo mismo, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo primero esto y etcétera, y etcétera. Nosotros vemos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios obra de maneras maravillosas, inexplicables, porque Pablo y Pedro, podemos decir, pues como que no se acomodaban muy bien, ¿verdad? Por los caracteres que tenían. Pablo era muy rígido, muy duro. Pedro un poquito, aunque era explosivo, ¿verdad? Era un poquito wishy-washy. A veces hacía cosas que no debería de hacer. Y como que no se acomodaban, ¿verdad? En el libro de los Gálatas dice, yo encaré a Pedro, ¿verdad? Cuando vino y ojo a ojo y cara a cara le dije todas sus verdades, ¿verdad? Y cosas así suceden en las iglesias. No era que había división, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios que operaba en Pablo era el mismo Espíritu de Dios que operaba en Pedro, y están escribiendo quizás en tiempos diferentes, en lugares diferentes, con influencias diferentes. Aún así escriben lo mismo, hermanos. El Evangelio es de Dios y son las nuevas de salvación para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido así. En Romanos 1, 16 y 17 nos abre otra ventanita a la palabra de Dios para entender qué es el Evangelio. Y dice, porque el Evangelio, el apóstol Pablo escribe de esta manera, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque él no se avergonzaba del Evangelio, hermano. Porque es poder de Dios para salvación. Y dice al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Porque en el Evangelio, y da la explicación, que en el Evangelio ¿cómo dice? No dice se manifiesta, dice ahí siempre me atoro en el 16, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. O sea que el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Qué queremos decir o qué quiere decir Dios cuando dice revela la justicia de Dios? Ya vemos que sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es promesa de Dios para que el ser humano sea salvo. Es promesa de Dios para que el ser humano arregle su vida, para que el pecador se convierta, ¿verdad? Gloria al Señor. Y aquí dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. O sea que Dios, aparte de que nos da las buenas nuevas, dice, pues si tú no quieres seguir, acuérdate que yo soy un Dios justo. Recordemos que Santiago también escribe, amén, por medio del mismo Espíritu, ¿verdad?
que la ira de Dios, dice, como dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí a veces como que nos quedamos ahí, pero yo le acomodo un poquito y no estoy torciendo las escrituras. Lo que Dios está diciendo, que Dios, la ira de Dios sí obra la justicia de Dios, perdón. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, hermano, allá vemos los vasos de la ira de Dios y el juicio, el trono blanco, el juicio del trono blanco, ¿verdad? Todo eso nosotros vemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y por eso dice Pablo, ¿verdad? Que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. O sea que el Evangelio, al final de cuentas, aparte de que es una buena noticia, las buenas nuevas de salvación, también trae una advertencia, hermanos, porque si nosotros continuamos leyendo San Marcos 16:16, ¿verdad? Donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, o sea que va a haber fruto, va a haber señales en el que cree, gloria al Señor. Y el que no cree, pues dice, pues prepárate, mijito. O sea que Dios no nos obliga a creer, hermano, no nos obliga, pero sí nos advierte, gloria al Señor. Y nosotros vemos que en eso de advertir al pastor, a los líderes religiosos, a los ministros, a los diáconos, nos responsabiliza de ser atalayas, de alertar a los demás, a la congregación, porque nosotros somos los que traemos la palabra de Dios. Si nosotros traemos palabra que no va a cumplir con el propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo, estamos fallando. ¿Cuál es el propósito? Vuelvo y repito, que el ser humano sea salvo, que no se pierda, porque dice la Biblia que Dios no tarda su tardanza como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga esto, no deseando, no es la voluntad de Dios, y Dios no desea que ninguno se pierda, porque algunos creen, no, es que yo ya me salí de la iglesia porque yo creo que esa era la voluntad de Dios. No, esa es la voluntad del enemigo, esa es la voluntad del diablo. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero sí quiere que todos procedan al arrepentimiento, que es donde nos cuesta trabajo a nosotros como humanos. El orgullo no nos deja, la soberbia no nos deja, amén, la dureza de corazón, y terminamos perdiendo todo, hermanos, cuando Dios quiere que tengamos todo. Ese es el propósito del Evangelio de Jesucristo. En San Lucas, capítulo 4, del 16 al 30, no lo voy a leer, nada más les voy a parafrasear, ¿verdad? Es donde Jesús va a Nazaret, su tierra natal, donde se crió, dice la Biblia. Amén, Lucas capítulo 4. Jesús en Nazaret, usted puede leer el titulito, ¿no? Y llega, dice, y entró a la sinagoga como era su costumbre en el día de reposo, y se puso en pie y se puso a leer la Torá, y le dieron el rollo de Isaías y lee, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, dice, para traer buenas nuevas, para traer el Evangelio, ¿verdad? Dar libertad al cautivo, sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Todo lo que implica la palabra de Dios, el Evangelio, hermano. El Evangelio de Jesucristo, el que es poder de Dios para salvación, el que es promesa de Dios para salvación. Todo apunta a algo bueno, algo sano, algo que va a ser de bendición al ser humano. Sin embargo, el ser humano aborrece muchas veces el Evangelio, rehúye a lo que implica Evangelio. Ni me hablen de los evangélicos, ni me hablen del Evangelio. Y muchas de las veces la gente que se comporta así ni siquiera sabe qué es el Evangelio. Ya les di varias citas bíblicas, Romanos 1:1, Romanos 1:16, 17, Lucas 4:16, 30, Jesucristo mismo diciendo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para anunciar buenas nuevas. Se los voy a leer para que no digan que le agrego y le quito
palabras, pero miren, Lucas capítulo 4. Jesús en Nazaret, ¿verdad? Su tierra natal. Y es donde les dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Miren, hermano, pura bendición. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivo de qué eres? ¿De pornografía, de drogadicción, de alcoholismo, de ira? ¿De qué somos cautivos? Pues Cristo viene a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era el jubileo, ¿verdad? En otra ocasión vamos a hablar de eso, pero el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hasta ahí todo está bien, hermanos, todo está bien. Miren lo que sigue diciendo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hasta que vino el punto ahí, miren, ahí es donde se tuerce, ¿verdad? La situación. Se pone compleja. Todos bien contentos. ¡Wow! Bendición tras bendición y etcétera, etcétera. Hasta que empezó uno, ¿verdad? Siempre hay uno en el templo. Siempre hay uno en la congregación que empieza a hablar cosas negativas. Siempre hay uno que empieza a acusar. Siempre hay uno que empieza una rebelión. Siempre va a haber uno. Y no nos sorprendamos porque esos son los que se dejan llevar por el enemigo, ¿verdad? Y uno que le decía, ¿verdad? Aquí está. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí fue donde empezaron, hermanos. Y él les dijo, como diciendo, ¿no es este el hijo de José? ¿Quién se cree? Es el de José, el carpintero, el panadero, el alfarero, el que sea, un oficio humilde, sencillo, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿De dónde agarró tanta sabiduría? Decían algunos, ¿verdad? Y ahí es donde él les dice, miren lo que les dice el Señor. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. O sea que tú haces en otro lado, pero ¿por qué no haces aquí? Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Jerusalén en el tiempo de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Dice, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer en Sidón, en Sarepta de Sidón, ¿verdad? Y muchos leprosos había en Israel. Y hermano, les está echando en cara su incredulidad. Y es donde la ira empieza, ¿verdad?, a carcomer, hermano. Por eso a veces se predica la palabra de Dios, hermano, y todo va bonito, todo va bien, hasta que Dios empieza a tratar con nuestro corazón y dice, no, tú no crees. Tú no me crees a mi palabra. Y es Dios hablando, hermano. No lo tome personal. Nunca tome las cosas personalmente. Es la palabra de Dios que viene y como que nos incomoda. Yo diría mejor como que la palabra de Dios nos quiere acomodar, pero no nos dejamos acomodar. Y por eso decimos nos incomoda, ¿verdad? Porque ahí le sigue diciendo, muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo. ¿Por qué ningún israelita fue limpiado? Ninguno. Sino Amán el sirio. Miren. Y eso les
quemaba, hermano, les quemaba. Hermanos, yo a veces he visto y lo he testificado miles de veces. Mayoría de milagros son fuera de la iglesia. Y por eso a veces la gente no cree. Dice, ¿cómo? ¿Y dónde están los milagros que usted ha visto? ¿Y dónde están los milagros? Porque a veces la gente exige y quieren ver señal, como la generación perversa demanda señal, mas señal no le será dada sino esta, la del profeta Jonás, que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Verdad? La generación perversa como que demanda señal. Yo quiero ver para creer, pero con Dios no es así. ¿Y dónde están los milagros que usted ha hecho, hermano Martínez? Porque usted es pastor y predica, pero pues yo nunca he visto un milagro aquí en Templo Emanuel en Queens. ¿No será por lo mismo que pasaba con Jesús? Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero yo les pudiera contar testimonios, hermano, de muchos milagros. Algunos parecieran imposibles y locura, pero son verdad. Yo casi no hablo, a lo mejor sí hablo, pero esporádicamente y en los estudios bíblicos. Pero yo he visto muchas cosas maravillosas, hermanos, difíciles de creer, pero que son verdad. Milagros de sanidad, hermano, porque eso es el evangelio. Tiene que haber milagros de sanidad. ¿Qué es un milagro? Decía un hermano, ¿verdad? Un milagro es simple y sencillamente la manifestación de Dios. Porque Dios no respeta leyes naturales, Él las puso y Él dice, yo a la hora que yo quiera, yo la violo y yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, con quien yo quiero, como yo quiero. Ese es Dios, soberano, por eso se llama soberano. La soberanía quiere decir sobre todas las cosas o superioridad. Y por eso son eventos sobrenaturales que superan a la naturaleza. Esa es la definición de milagro. Un fenómeno que supera a la naturaleza. Pero este hermano lo dice, es la manifestación de Dios. Y está en lo correcto, hermano. Es cuando Dios se manifiesta y uno queda como asustado. ¿Qué pasó? El evangelio, cuando Cristo le dieron el rollo, veamos qué es lo que dice, hermanos. Pura bendición, casi son puras promesas de milagros. ¿Verdad? Vine a dar libertad al cautivo. Si está cautivo de cualquier demonio, vine a libertarlo. Nosotros vemos en los milagros que hizo Jesús. Los demonios mejor le decían, Jesús Nazareno, hijo de David, o como le llamaban, Hijo del Dios Altísimo, has venido antes de tiempo. Y les decía, cállese y salga afuera. Y salían. Ese es el poder del evangelio. Hasta hoy en día, hermano, yo no creo que al evangelio se le ha acabado el poder. Todavía hay poder en el nombre de Jesucristo. En el predicar el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahí en San Marcos 16, 15, perdón, del 16, 15, 16 y el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí nos da la lista, más adelantito viene cuáles señales habrá. Amén, gloria al Señor. Otra cita bíblica que me llamó la atención sobre qué es el evangelio. El evangelio no es de ahora, hermano, ni solamente del ayer. El evangelio es eterno. Dice en Apocalipsis 14:6, hermanos, después de que empieza el 14, ¿verdad? Y vi a 144,000 sellados que cantaban el cántico, y nadie podía cantar ese cántico sino solamente los 144,000 sellados, etcétera, etcétera, que no han tocado mujer y son vírgenes y todo eso. Y después, verán, el verso 6 dice, cuando viene la manifestación de 3 ángeles del juicio de Dios, y dice, y uno de los ángeles venía y traía el evangelio que es eterno. Ahí como que Dios nos habla y dice, vean esto, vean esto, vean esto, está atento, abre los ojos. El evangelio es eterno, o sea que la promesa de Dios es eterna, no se acaba.
no perece, si es eterno no tiene principio ni fin, es desde siempre y para siempre porque es Dios mismo. Gloria al Señor. Perdónenme, hermanos, que me emociono. El evangelio eterno. Por eso yo predico el evangelio del Antiguo Testamento. Y algunos dicen, hermanos, si solo hay 4 en el Nuevo Testamento. Y yo les digo, no, hermano. Mire, para empezar, Isaías se le conoce como algunos lo ponen como el 5.º mandamiento. Digo, pero no, Isaías profetizó y escribió antes que los evangelistas, ¿verdad? Por lo tanto, debería ser el primer evangelio, después Mateo el segundo, Marcos el tercero, que eso fue el orden que están en la Biblia. Escritos fueron primero Marcos y después los demás, amén. Pero si hubiera que darles un número que los califique o que los ubique en una escala, ¿verdad? Isaías sería el primero. Pero yo digo, antes de Isaías ya había evangelio porque ya había Dios. Gloria al Señor. Y el evangelio pues es el poder de Dios para salvación, dice Pablo. Pablo fue usado tremendamente, hermanos, porque a mí me maravilla Pablo. Y yo trato de que ustedes lo entendamos así, hermanos. Hay versículos que nos abren los ojos. Digo, esas son ventanitas que Dios habla y dice, mira ahí, fíjate ahí. Como cuando usted va a una construcción de esas grandotas que están haciendo y están poniendo los cimientos y puras tablas hay. Ahora ya les hacen unos triangulitos, ¿verdad? Y los curiosos siempre andan viendo qué están haciendo ahí. Y usted va a esa ventanita y hasta le hace así, ¿verdad? Yo les digo así, porque así le hago yo. Yo voy y me digo, wow, mira esas máquinas. Están escarbando, están poniendo cimientos, están haciendo todo eso. Lo mismo es en la palabra de Dios, no es diferente, hermano. Si usted encuentra un versículo que le llama la atención, que le llena de gozo, o que le da alegría, o que hay una promesa, hágale así, acérquese y dígale, Señor, enséñame más, yo quiero ver más. ¿Qué más hay ahí adentro? Y usted va a ver, hermano, que hay gente que está escarbando, trabajando. Usted va a ver las maravillas de Dios. No se sorprenda ni se asusta si le viene una revelación así, porque así es como me pasa a mí. Veo textos y digo, ¿este texto qué quiere decir? Y a veces me viene a la mente otro texto que se conecta y digo, yo no me quedo ahí, voy a ir a ver al texto griego. Por eso a veces ya bajé un libro, ya bajé otro, ya tengo la Torah ahí, ya tengo a Google, ya tengo, y ya no sé ni dónde ando, pero estoy estudiando la palabra de Dios. Cuando Dios me abre una ventanita, yo me quedo ahí y estoy estudiando y le voy sacando y voy construyendo cosas, voy visualizando cómo es que Dios opera, hermanos, gloria al Señor. Y yo le invito a usted a que haga lo mismo. No se detenga, no se quede. Cuando Dios le esté poniendo algo en su corazón, métase, escárvele, busque y Dios le va a dar. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si nosotros, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos, pues va a estar difícil la situación. Bueno, el tema es el propósito de predicar el evangelio. Algunos dirán, hermano, yo pensé que nos iba a mandar a evangelizar. Sí, hermanos. ¿Cuál es la manera más efectiva de evangelizar, hermanos? Algunos dicen, apréndase citas bíblicas, háblele a todo mundo. Lléveles cassettes en aquel tiempo. Hoy en día comparten videos, ¿verdad? Y todo eso es bueno, hermano. Pero la manera más efectiva, hermanos, de evangelizar es el testimonio. Si usted y yo damos un mal testimonio, hermano, no importa cuánta Biblia usted sepa. No va a importar qué tan elocuente, qué tan filosófico, qué tan teólogo, qué tan etimólogo usted sea. A la gente no le va a importar absolutamente nada de eso. La gente solamente va a ver, dice, tus
tu conducta, tu testimonio es lo que habla. Y hay un dicho bien dicho, ¿verdad? Que tus hechos hablan más que tus dichos. Valga la palabra, parece ahí trabalenguas, pero los hechos, hermanos, es lo más difícil. Y por eso digo, los libros de los hechos de los apóstoles se escribió así, como los hechos, si no fueran los dichos de los apóstoles. Pero no se llama así. Se llama los hechos de los apóstoles. Esa es la manera más efectiva, hermanos, de nosotros poder evangelizar hasta el mismo diablo si se atraviesa. Pero si no tenemos un buen testimonio va a ser muy difícil. Y por eso hay gente que nunca gana una alma. No importa cuántas lleve al templo y cuántas arrastre y cuántas jale. La gente no se convierte. Y si se convierte a medias. Machucado nada más es un remojado, no es un convertido. Y queremos convertidos, hermano. Que la gente se convierta a Cristo. Que busque a Dios. Amén. Y todo eso es el evangelio, ¿verdad? Es eterno, como les digo. Yo me quedé maravillado cuando digo el evangelio eterno. Digo, aleluya, gloria a Dios. Con razón ya está en el Antiguo Testamento antes de que esté en el Nuevo, ¿verdad? Aleluya. Ustedes ven la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, Isaías 53, Salmos 22. ¿Cuál es el otro donde dice 5:2 de... Se me va el profeta, son los profetas menores, ¿sabes? Ok, pero usted y yo podemos aprender eso, hermano. Cuando usted lea la Biblia, diga, voy a investigar el Evangelio en el Antiguo Testamento. A ver si es cierto que dice el hermano Martínez que está en el Antiguo Testamento, hermano. El Nuevo Testamento es casi la repetición, ¿verdad? Porque fue el cumplimiento, pudiéramos decir, hermano. El Antiguo Testamento es el guión de la película. El Nuevo Testamento es la película ya hecha. O sea que ya estaba, ya, amén, ya está, ya todo escrito. La vida de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? Todo ya estaba. Por eso dice uno de los apóstoles, escribe, dice, nuestros hermanos, los profetas, diligentemente indagaban qué tiempo, ¿verdad? Las sazones de cuándo se iba a manifestar esto. Y ellos mismos en el Antiguo Testamento, miren, hermano, cómo es reversible esto del evangelio, ¿verdad? Porque es lo mismo. Ellos mismos escribían y dicen, y aquellos se dieron cuenta que no era para su tiempo, sino para nuestro tiempo. Gloria al Señor. Y nosotros que tenemos la bendición de predicar el evangelio de Jesucristo, ya cumplido todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, hermanos. Es una bendición grandísima, hermanos. A nosotros nos ha tocado las bendiciones más grandes, más maravillosas, porque en ninguna parte de la Biblia, dice en el Antiguo Testamento, dice que el Espíritu de Jehová venía sobre ellos, no dice que moraba en ellos. Dice Dios estaba con ellos. Pero en el Nuevo Testamento dice, estaré en vosotros. Es Cristo en nosotros, hermano, recibir el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Esas son las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. En Gálatas 1:8, ¿verdad? El apóstol desde el 1:6, creo, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, ¿verdad? Estoy maravillado. Y uno se maravilla, hermanos. Yo me imagino el apóstol Pablo diciendo, estoy maravillado, como estoy enojado, estoy decepcionado, estoy furioso a lo mejor. Y dirá, hermano, era iracundo el hermano Pablo. A lo mejor sí, hermano. Pero dice, estoy maravillado de que me maté, dirá, me esforcé en predicarles el evangelio de Jesucristo, en formar a Cristo en vosotros, dice. Y ahora me salen con esto. Así les escribe a los Gálatas, hermano, porque se estaban yendo a prácticas religiosas que no tienen nada que ver con Cristo.
a imposiciones de hombres. Gloria al Señor. Y les dice, estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Cómo dice? Se los voy a leer, hermanos, para que no quiero poner cosas que no están. Pero miren lo que dice en Gálatas, capítulo 1, y concluye con eso, ¿verdad? Si aún nosotros o un ángel del cielo viniere y os predicare otro evangelio, sea anatema o maldito, ¿verdad? Se oye muy duro la palabra maldito, entonces tratamos de suavizarla con sea anatema. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren, hermanos, aún un ángel. Hermano, pero es que yo tuve una visión y un ángel vino y me dio exactamente lo que sucedió con Joseph Smith, ¿verdad? El fundador de los mormones, con el ángel Moroni, ¿verdad? Los mormones, hermanos, digo yo, bueno, pues Dios que los bendiga. Es una de las religiones que más ha crecido, hermano, increíblemente en todo el planeta, ya casi están. Llevando mentiras, llevando cosas raras. Amén. Y a los mormones yo les he sacado esa cita bíblica. ¿De dónde viene? Porque ellos dicen, está el Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento y está el más Nuevo Testamento, que es el libro de Mormón. Digo, el más Nuevo Testamento, esa no me la sabía. Ellos dicen que es como un tercer testamento. Les digo, pues déjenme abrirles aquí en Gálatas, y a veces antes ellos no llevaban Biblias, ahora creo que ya llevan Biblias. Y mi arma secreta, ¿verdad? Les digo, miren, vamos ahí en Gálatas 1. Y les saco el 8, ¿verdad? Dice, ¿y quién les dio a ustedes ese otro evangelio? Un ángel, dice, se le apareció a Joseph. Le digo, ¿y ustedes se han dado cuenta que es igualito lo que dice Pablo ahí? Si aún nosotros o un ángel del cielo viniere y os diere otro evangelio, dice, sea maldito. Ay, cuando ellos oyen eso, hermanos, dicen, vámonos, porque... Y no se trata de contender, hermanos, ni de hacer miserables a otros, ¿verdad? Pero sí, en ese caso, cuando ellos insisten en esto, usted puede sacar esa cita bíblica. Porque nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, hermanos. De Jesucristo. Lo curioso de estos mormones es que ellos llevan su etiqueta aquí que dice Iglesia de Jesucristo, y luego abajo más letras más chiquitas, de los santos de los últimos días. Dijo, ay, paz de Cristo. Es difícil, hermano, es difícil. Amén. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado. En la resurrección se fundamenta nuestra fe. Y es lo que predicamos, hermano, que un día también nosotros, como somos parte del cuerpo de Cristo, cuando nos bautizamos, vamos a ser resucitados. A la final trompeta, dice, el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuál Señor trae trompeta de Dios? Solamente hay un Señor, ¿verdad? Pues este trae la trompeta de Dios y es Yeshua HaMashiach. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el evangelio, hermano. Es el poder de Dios para salvación. En otras palabras, si usted no resucita en la final trompeta, usted va a resucitar solamente para confusión perpetua, dice Daniel. Y no Daniel el que está en Guerrero, ¿verdad?
Pero el profeta Daniel, hermanos, capítulo 12 y versículo 2. Ya me estoy adelantando, tengo que ir en orden, amén. ¿Por qué se debe predicar el evangelio? Es un mandato, hermanos. Es promesa de Dios, pero dice, ya la recibiste, pues solamente da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Miles de evangélicos, hermano, hasta estadísticas hay, ¿verdad? De muchos evangélicos que dicen, nunca han ganado una alma. ¿Y sabe cuál es el problema aquí? Que cuando se predica y se enseña y se dice este tipo de mensajes, hermano, donde se dice, mucho cristiano nunca ha ganado una alma, como que no les gusta y cada vez les gusta menos y cada vez les gusta menos y cada vez les gusta menos, y por eso nunca hacen nada por ganar un alma. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Terminan yéndose de las iglesias, que dicen ahí no hay amor. Y en el mundo sí. Si de allá salimos, hermano, no nos engañemos. Yo lo que les puedo decir, hermano, cómo se pudiera ganar una alma, el buen testimonio es todo. Y ser fieles a Dios. Amén. Ser fieles a Dios. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le dice Pablo a Timoteo. Amén. Es un mandato de Dios, hermano. Usted no cuestiona, ¿verdad? En un ejército, hermanos, cuando el general dice a la batalla, ¿verdad? No están diciendo los coroneles, los capitanes, los tenientes y todos los subalternos, no están diciendo, ay, cuando vaya el general, entonces voy yo a la guerra. ¿Verdad que no es así? Ni tampoco en el dominio de los demonios, hermano. Tampoco. Dijo el centurión, era centurión, ¿verdad? El que dijo, yo también soy hombre bajo autoridad y digo a este, ven y viene, y a aquel ve y va, y al otro, mi siervo, hace esto y lo hace. Y dice, así mismo eres tú. Tú solamente di la palabra. Y Jesús se maravilló. Ahora, lo mismo sucede, hermano. Aquí predicar el evangelio es responsabilidad de todo aquel que se dice ser evangélico o que se dice ser cristiano. Y la manera más efectiva, lo he dicho, hermanos, es nuestro testimonio. Si no tenemos testimonio, podemos ser muy elocuentes, pero no va a funcionar. Y hay veces que pareciera que sí funciona porque soy tan elocuente que lo traje hasta que se bautizó. Pero dura un año y se desapareció. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos Mateo 28, 18 al 20. Ya se los dije, se los recité, ¿verdad? Cristo diciéndoles, id y predicad. Id y haced discípulos. ¿Qué es hacer discípulos, hermano? Enseñarles de una manera que se disciplinen. Disciplina y discípulo es la misma raíz. ¿Ok? Hacer discípulos, ¿verdad? Por eso dicen el hermano, ¿por qué tanto tiempo para ganar uno, para que se bautice uno o dos? Y me tomo meses enseñando y explicando, dándoles de a cucharadita, ¿verdad? Algunos rápido les empiezan a crecer los dientes. Y uno puede ver porque llega al estudio bíblico, ya le tienen preguntas, hermano, explíqueme aquí, hermano, enséñeme aquí, hermano, ¿por qué la Biblia dice esto, hermano? Hay otros que me canso de darles lechita y se bautizan y llevan 20 años en el evangelio y todavía dicen, ¿dónde está mi biberón? Y hay que darles otra vez la lechita, ¿verdad? Por eso es que a veces se repiten las enseñanzas, porque el que está todavía sin dientes y quiera biberón, pues agarre el biberón. Pero el que tiene dientes ya dice, hermano, a mí aviénteme un bistec. Hay algunos que rápido les salen dientes, otros, hermano, nunca desarrollan dientes. Tristemente lo digo, nunca desarrolla dientes. Siempre están en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y es necesario que nosotros, hermanos, ¿verdad?, tengamos nuestras propias experiencias. Es necesario, hermanos.
¿Cómo voy a tener mis propias experiencias saliendo a la batalla, hermano? No espere a que vaya el pastor, hermano, en las tinieblas, en la nieve, en la lluvia. Y por eso les digo, hermanos, lo que cuesta ganar un alma. Y por eso a veces el pastor Martínez se enoja cuando me maltratan una alma en la iglesia. Ay, aleluya. Digo, si supiera lo que cuesta ganar una. Y aquí viene con sus niñerías destruyendo lo que con tanto trabajo se hace, predicando el evangelio. Cuando usted vaya y lo haga y gane una alma, cuando lleva un alma, verá que la quiere hasta encapsular, que no venga el hermano chismoso a meterle cizaña. Que no venga ese hermano irreverente que habla puro barbaridades, porque me lo va a enfermar y lo anda cuidando, ¿verdad? Que no venga la chismosa a echarle el chisme. Aleluya. Así cuidamos a nuestras almas que llevamos. Gloria a Dios. Les voy a dar un consejo, hermano. Cuando usted lleve una alma, no se comporte como que usted es dueño del alma, porque no somos dueños, es Dios. Y yo hasta cierto punto diría, déjelo ahí que se enfrente al chismoso. Confiemos en Dios, que se enfrente a la chismosa. A veces los de la calle ponen en su lugar a los chismosos del templo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, que no se acabe el gozo. Amén. Así es que, hermanos, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio a toda criatura, dice aquí. Ya Marcos, ya no se los voy a leer, ¿verdad? Lucas 24:44 dice, esto era necesario que sucediera con el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y que resucitase y que se cumpliese toda la escritura como está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Son las tres divisiones del famoso Tanakh, que es la Biblia hebrea, ¿verdad? Y ahí Jesús la menciona en San Lucas 24:44. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, que se predicase el perdón de pecados en su nombre. San Lucas 24, del 44 en adelante, usted lo puede leer, hermanos. Amén. Ahí está, es un mandato de Dios predicar el evangelio de Jesucristo. El punto número 3, ¿a quiénes se debe predicar el evangelio, hermanos? Porque a veces uno ve personas, ¿verdad? Y uno escoge como que a este sí le puedo predicar del evangelio. A aquel no va a creer, tiene un doctorado, es abogado, es médico, es físico, es estudiado. Yo no he estudiado mucho, pero usted conoce a Dios. Con que usted conozca a Dios, hermano, ya Dios conoce al otro. Dice, no, a este lo puedo convertir. Amén. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Amén. No importa, hermanos, que sea. Nosotros escogemos gente. Y se los digo porque yo mismo, y les digo, me siento mal. Y no me va a decir que usted no haga lo mismo, porque hermano, usted será extraterrestre, ¿verdad? Pero si no habla el idioma de nosotros, lo usamos de excusa. Es que yo no hablo bien inglés. Es que él es chino o es japonés y no me va a entender. Solo con los hispanos, ¿verdad? Ahí sí. Pero el evangelio, dice la Biblia, vayan y prediquen a todo mundo, a toda criatura. Por eso les digo, hermano, no necesita tanta Biblia. Con que lo vean, su conducta se va a reflejar en chino, en japonés, en italiano, en alemán, en holandés, en todo. El testimonio sobrepasa todo lenguaje. Usted y yo podemos evangelizar con el testimonio en cualquier idioma. O podemos dar mal testimonio también, y es en cualquier idioma. El chino lo va a entender, va a decir, ay, no hablo español, pero entiendo.
la conducta, el comportamiento, hermanos. Me encontré la primera de Pedro, capítulo 4:6, ¿verdad? Era la que les mencionaba en la introducción, hermanos, que el evangelio se debe de predicar a toda criatura, hermano. Y lo curioso de esta que Pedro escribe, primera de Pedro capítulo 4 y verso 6, es que escribe y dice, también ha sido predicado a los muertos el evangelio. ¿Verdad? Ahí les mencionaba yo, mire, capítulo 4 del 1 en adelante, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí en el 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Ahí está, hermanos. Hermano, también a los muertos se les evangeliza. Amén. ¿Y quién les predica a los muertos? Y van a decir, no, es que a los muertos es que están muertos en pecado, por eso se les predica. No, hermanos, se está refiriendo a los muertos literales en la tumba. Como les decía, la excusa que usamos es que los mayas, los aztecas, los toltecas, los chichimecas, todos los incas, no sé qué otros, los taínos en el Caribe, ¿verdad? Los indios americanos, los cheroques, los tomahawk, los apaches, etcétera, tantos tribus indígenas que había antes de que existiera el evangelio aquí. ¿Quién los va a juzgar? Ahí está, hermanos. ¿Quién les predicó? Cristo mismo, dice, descendió a la profundidad a predicar, hermanos. Ay, cómo no me predicó estando muerto, hermano. Si usted no cree estando vivo, tampoco va a creer estando muerto, y aunque sea Cristo. Yo lo he dicho y lo predico y lo enseño. Si Cristo viniera otra vez, lo vuelven a crucificar o lo volvemos. A lo mejor yo me uniría, crucifíquenlo, es un falso Cristo, no sé. Así de malo es el ser humano, hermanos. ¿Usted cree que si Juan el Bautista viniera a Templo Emanuel en Queens sería bravo? Juan el Bautista viene y nos dijo, generación de víboras. Y ahí sí nadie iba a decir, ay, pase Cristo, hermano, que le picó a este hermano, no lo vuelva a invitar. Imagínense, hermano, un predicador que llegara y nos dijera generación de víboras. Así predicaba Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y estaba predicando el evangelio, arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A quiénes se debe predicar? A toditito mundo. Ya les di la cita bíblica, incluyendo, amén, se predica el evangelio. Así es que no debemos hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas o distinción, ¿verdad? Oh, véngase para acá porque usted es del ministerio. Ay, les pisé el callo, hermano. Por respeto, hermanos, por orden, existen, ¿verdad?, los niveles: obispo, ancianos, pastores, ministros,
diáconos, directivos de iglesias, laicos, etc. Existe esa escala de la jerarquía dentro de la iglesia. Y por respeto, ¿verdad? Se ponen sillas en la mayoría de las iglesias. Y dicen ahí solamente se pueden subir los pastores o el ministerio, ¿verdad? Y mucha gente sueña con el día de estar allá arriba. Hermano, lo único que nos va a llevar allá arriba o más arriba que eso es cuando obedezcamos el mandato de ir y predicar el evangelio. Eso es, ¿verdad? Y a mí no me, ¿cómo les pudiera decir? No me gusta, hermanos, eso, porque para mí es como hacer distinción, ¿ve? Hasta en las convenciones, hermanos. Van a comer los pastores, es comida de pastores, ¿eh? Ahí no puede ir un laico que diga, hermano, a mí se me antojaron los taquitos que se van a comer los pastores. Mira, a los pastores les hicieron filé miñón y camarones y pescado, y a nosotros solamente arroz con pollo. Arroz con pollo. Hermano, dele gracias a Dios si nos toca arroz con chicken o con rechicken, dijo el otro, ¿verdad? El repollo. Amén, gloria al Señor. Pero hacer distinción de personas, hermano, no es correcto. Yo digo, lo hacen en la asamblea y en todas las organizaciones, hermano, se hace. Y usted se preguntará, en Templo Emanuel en Queen no tenemos una tribuna, ¿verdad?, donde estén los diáconos. A mí me da vergüenza, hermanos. Me da vergüenza, porque yo soy de las personas que creen que si alguien quiere ser ministro, debe de levantar una obra por lo menos para ser ministro. Amén. Porque usted va a iglesias donde 20 ministros y solamente es una iglesia. Era de que dijeran, no, hermano, esta iglesia, miren, tenemos 20 ministros, pero para la gloria de Dios tenemos 20 obras nuevas, donde los 20 ministros están desarrollando, están ejercitando todo lo que saben, están practicando y preparándose para un día ser los pastores de esas iglesias. Pero en la mayoría de las iglesias los ministros se andan peleando entre ellos para que cuando se muera el pastor, le dejen el pastorado. Y eso es muy triste. A mí me da mucha tristeza. Eso no tiene nada que ver con ir y predicar el evangelio. Porque muchos compiten en eso, hermano. Eso se ve y es muy triste. Yo espero que en Templo Emanuel en Queen no haya ese como espíritu de competir y que cuando el hermano Martínez se muera me den el trono, o cuando lo quiten me den el trono a mí. Paz de Cristo. Amén. Predicar el evangelio de Jesucristo es llevar las nuevas de salvación, no nuevas de competencia. Entonces, para mí, lo conecté de esa manera, hermanos, porque quiero que veamos que hay gente que llega a tener el título y ya no quiere hacer nada. Yo espero, ¿verdad?, que en Templo Emanuel en Queen nunca suceda nada de eso. Si usted tiene un título, ¿verdad?, que sea ministro, que sea diácono, que sea lo que usted sea, que no sea solo título, sino que usted en realidad desborde ese título. Que usted antes de que le digan, hermano, quiere ser iniciado al ministerio, ya la gente le diga, hermano, usted es ministro, ¿verdad? Porque veo que usted es tremendo maestro, tremendo enseñador, tremendo evangelista, tremendo sirviente aquí en Templo Emanuel en Queens. Es puntual, es esforzado, es valiente, es fiel, es íntegro. Usted debe de ser ministro. No, no soy ni diácono.
Pero qué triste, hermanos, cuando ese es ministro. ¿Y ese es ministro? Oh my God. Si así son los ministros, ¿cómo estarán los no ministros? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿a quiénes se debe de predicar, hermanos? ¿Será posible que alguien crea el Evangelio de Jesucristo? La otra pregunta. Ya vimos a toda criatura y con eso me metí a lo de los líderes y diáconos y ministros, hermano, a toda criatura. Porque a veces se nos olvida que tenemos un trabajo que hacer. Estamos esperando que el pastor lo haga. Y no es bueno, hermano. Yo les insto a todo aquel que tiene un título, que tiene un cargo en la iglesia, que seamos, hermanos, que hagamos más de lo que el cargo requiere. Amén. Por eso me metí en eso y no crean que me salí del tema. No. Porque yo quisiera que un diácono se comporte como un ministro. Que un ministro como un pastor. Y el pastor como un obispo. Como un anciano. Y el anciano, obvio, como un obispo. Así, hermanos, así debe de ser, creo yo, ¿verdad? Y a lo mejor estoy equivocado. El punto número 4, hermanos. ¿Será posible que alguien crea el Evangelio? Isaías, hermano. Isaías es tremendo, es en el Evangelio, ¿verdad? Isaías 53:1 les pongo ahí. ¿Qué dice Isaías 53:1, hermano? Es una interrogante, es una pregunta que tira el profeta ahí. Y dice, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque eso es el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. Isaías 53 empieza así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí, si usted va a Isaías 53:1, le ponen una referencia y lo mandan en Romanos, amén. Donde dice que la fe viene por el oír, es el 10, 16 y 17, creo, de los romanos. Ahí ustedes lo checan, hermano. Pero es lo mismo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya Isaías hacía la misma pregunta y se hace la misma pregunta en el Nuevo Testamento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice Pablo, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo serán enviados? Si primero hay que prepararlos. Porque hay muchos, hermanos, que tienen colegio bíblico, dicen 2 años, 4 años de colegio bíblico. Y son unos teólogos. Y hermano, ¿por qué no va a dar un estudio bíblico? Yo soy teólogo. Yo soy diácono. Yo te tengo que dar órdenes a ti. O sea, esa es la actitud, hermano. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y eso repercute porque es eterno, hermano. Pasa por Romanos y llega a Templo Emanuel en Queens y se va a seguir, hermano. No para ahí. Pasa por Templo Emanuel y sigue vivo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y nosotros a veces como que creemos que es muy difícil que alguien crea nuestro anuncio. Hubo un testimonio, hay un testimonio, hermanos. Yo me recuerdo dar los estudios bíblicos, hermano, creo que eran los miércoles, hasta de eso me acuerdo a veces, los días y todo. En la 110, en la calle 110 y Lexington, hay una iglesia que es bautista. Y ahí rentábamos nosotros. Algunos se han de acordar todavía. 110 o 111 creo que es. Ahí dábamos los estudios bíblicos. Uno de los encargados de esa iglesia se quedaba. Porque iba y nos abría la puerta, entrábamos, yo llegaba, 2, 3 llegaban a recibir el estudio bíblico. Me acuerdo del hermano Mickey Hernández, ahí llegó la hermana Yael Flores, el hermano Salvador, amén.
también llegaron ahí a recibir algunos estudios bíblicos. Ahí le empecé a dar, creo que estudios bíblicos al pastor César también, a Natalie y otros hermanos. Pero ahí llegábamos, hermano, dábamos los estudios bíblicos, yo me paraba en el púlpito y mi expositor, ¿verdad? Y la Biblia, hermano, Y el hombre, porque ese había sido el trato, ¿verdad? No influir ninguna iglesia en miembros de la otra, ni la otra en miembros, etc. El hombre llegaba y se sentaba ahí, ¿verdad? Pero la comezón de oír. Llegaba y se sentaba y cerraba la puerta, ¿verdad? Había una puerta que dividía, pero después la dejaba abiertita. Y estaba oyendo y oyendo y oyendo. Y ustedes saben, hermano, las enseñanzas que nosotros damos en el expositor, hermano, es pura Biblia. No andamos con cosas raras, es cita bíblica tras cita bíblica. Y vamos a esta cita bíblica. ¿Y por qué dice esta cita bíblica esto? ¿Y por qué los apóstoles hicieron así? Cita bíblica tras cita bíblica. ¿Ok? Y ahí estaba cita bíblica tras cita bíblica. Y el hombre escuchando y escuchando. Y, hermano, pasaron meses. Pues a mí me toma dar el expositor 1 año. Meses. Y un día, ¿verdad? Nos pusimos a platicar, creo que después de un servicio, después de una escuela dominical, estuvimos platicando con el hombre, un puertorriqueño. Y dice, hermano, dice, yo le voy a decir una cosa. Hermano, a veces el que creemos que se va a convertir no se convierte y el que menos pensamos que se va a convertir es el que se convierte. Y dice, yo lo he escuchado a usted, dice, las enseñanzas que usted da. Y digo, ay, a ver si no me meten problemas. Pero le voy a decir una cosa, dice. Todo lo que usted enseña es Biblia. A mí nadie me va a poder sacar eso de ahí, dice. Nadie. Y él era bautista y dice, pero me voy a ir a Puerto Rico ya, dice, ya decidí mudarme para allá. Ya era una persona de edad, digamos unos 60 años, que iba y nos abría y se paraba ahí, se sentaba ahí y estaba escuchando. Y yo le quería decir, ¿por qué no entran las enseñanzas? Aleluya. Y dice, no, de aquí nomás. Bueno, él decía, yo me siento ahí, yo lo escucho. Y la verdad, todo lo que ustedes dicen es Biblia y es cierto. Hermano, ese hombre, como a los 3 días después de que él me dijo eso, él se fue, desapareció de ahí. Pero él me dijo esto, a mí nadie me va a sacar de ahí. Y yo he creído que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y yo creo, hermano, yo creo que ese hombre se fue a Puerto Rico. Allá buscó a alguien que lo bautizara en el nombre de Jesucristo. Porque me recuerdo, él me preguntó, ¿hay iglesias de las de ustedes? Ah, claro, allá hay, aleluyas. En el nombre de Jesucristo, hermano. Yo lo creo y yo no tengo que andarlo buscando, deme su teléfono. Oh, ese es el que yo evangelicé, ese es el que yo convertí, ese es el que yo gané. No, esas es las maravillas que hace Dios, hermano. Es Dios el que convierte el corazón del ser humano, así lo dicen los Salmos. Capítulo 19 y verso 7, ¿verdad? Que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Es la ley de Jehová la que es perfecta y convierte el corazón del ser humano. A nosotros nos toca predicarlo, hablarlo, decirlo y deje que Dios haga. Aleluya, ese hombre me sorprendió, hermano. Y yo siempre lo uso como testimonio para decir, por ejemplo, hermano, esos son los pagos que Dios nos da a nosotros los que predicamos el evangelio. Las satisfacciones de ver a alguien convertirse, hermanos. Por eso Isaías empieza su escrito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, yo creo como que nadie va a creer.
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual raíz en tierra seca, sin parecer, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es como empieza Isaías 53, hablando de Cristo. Pero Cristo dijo, no, vayan y prediquen. Y alguien va a creer. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar en San Marcos, donde dice, y salieron y predicaron el evangelio, y Dios les ayudaba, hermanos. Aleluya. Ahorita lo vamos a leer en San Marcos 20, creo por ahí está. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón, hermanos, a salir y hacer el trabajo, usted va a ver maravillas. Y digo yo, esas son las mejores bendiciones porque nadie tiene que saber. Nadie tiene que ver que se convirtió. A mí no me preocupa eso, hermano. Si este hombre se fue a Puerto Rico, se convirtió, no se convirtió. ¿Sabe? El gozo que yo tengo es que yo prediqué la palabra, es todo. Y que Dios, yo vi, Dios operó. Atrás de una puerta, escondido el hombre. Gloria al Señor, como dice el dicho, díselo a Pedro para que lo entienda Juan. Y a veces los que estaban en el templo recibiendo el estudio bíblico no se convierten. Mejor ese hombre se convirtió, gloria a Dios. Y nadie lo tiene que ver ni conocerlo. Ok, hermanos, ¿a quiénes se debe de predicar? ¿Será posible que alguien crea? Amén. Y nos da Hechos 2. Miren, hermano, en Hechos 2, Pedro predica en el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Y estaban en el día del Pentecostés preparando. Pero así estaban los hermanos. Cuando de repente, ay, aleluya, dijo Dios, yo les voy a dar otra comida que no perece. Porque algunos me buscan por los sándwiches que repartí ayer, les dijo, ¿verdad? Buscad la comida que a vida eterna permanece. Y estaban ellos sentados, dice, cuando de repente vino un viento recio y un estruendo y toda la gente corrió, aleluya, ¿qué está pasando ahí? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ahí estaban medos, elamitas, etcétera, etcétera, todas las naciones de aquel tiempo, ¿verdad? Y veían y estaban atónitos, ¿qué es esto? Porque los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Y algunos decían, estos están borrachos, llenos de mosto. Y Pedro se pone en pie, hermanos. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que estos... Dice, ¿cómo dice? Sino que esto es lo profetizado por el profeta Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante, ¿verdad? Cuando dijo Dios, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí estamos viendo, hermanos, el propósito de predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pedro les predica y los lleva, hermanos, hasta donde los señala y dice, ustedes crucificasteis al justo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto en el 36 es donde les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí nos alcanza a nosotros, hermano. Ahí es capítulo 2 del libro de los Hechos y dice, concluye, ¿verdad? Se convirtieron 3,000. ¡Ay, aleluya! En el 3,
la sanidad del cojo, se convirtieron 5,000. Ya pensé que iba a meterme ahí. En el 8, Felipe predicando el evangelio en Samaria, y se bautizaban hombres y mujeres, pero no habían recibido el Espíritu Santo, y mandaron a traer a Pedro y a Juan para que oraran por ellos y que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 8 y verso 16, hermano. En el 10 es Pedro y los gentiles. Cornelio, ¿verdad? Que yo siempre digo, ahí Pedro iba como que voy a predicar como prediqué en el día del Pentecostés. Y dice Dios, párate ahí, tranquilo. Y Dios toma el control, ¿verdad? Pedro aún estaba con las palabras en su boca, dice, cuando de repente vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y Pedro se quedó callado. Ya cuando vieron que los fieles de la circuncisión por la ventana, me imagino, y estos también han recibido el Espíritu Santo así como nosotros. Amén. Y Pedro les dice, ¿qué impide que estos también sean bautizados en el nombre de Jesucristo así como nosotros? Porque han recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas. Dice que los veían y los oían. Para todos los que ya dicen no hay que hablar en lenguas. Ahí están, hablaban en lenguas. Y se quedó con ellos algunos días. Y era abominación que un judío entrara a casa de un gentil. Pero Dios dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. No hagas acepción de persona, predica el evangelio. No hagas acepción, yo soy santucho, yo soy cristiano, yo soy... Hermanos, todos somos seres humanos. Amén. Y alguien un día nos predicó, a nosotros nos toca predicarle a alguien. Amén, aleluya. No es tan difícil, hermano. Dar un buen testimonio, invitar a la iglesia. Amén. Compartir un texto bíblico. No. Enseñanzas tenemos. Tenemos el canal de YouTube. Ahora ya tenemos Radiotech. Si tanto a usted le cuesta tanto trabajo a hablarle a alguien, mándele el link. Y hay que se arregle, ¿verdad? A veces por curiosidad le pican. Y mero ahí sale un canto que les toca el corazón y dice, ay, yo quería de esto y quiero más. Amén, aleluya, gloria al Señor. Eso es así, hermano. No tenemos que hacernos tan difícil, tan complicada, hermanos. La palabra de Dios es clara, el 8, el 10, el 19. Miren, Hechos 19, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de eso. Pablo, ¿verdad? Después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cómo voy a creer si no me han predicado? ¿Qué te predicaron entonces? Me predicaron el bautismo de Juan. Me predicaron el catecismo. Me predicaron de la Virgencita, pero... Juan ciertamente predicó bautismo de arrepentimiento, pero él mismo dijo, tras de mí viene otro que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y dijeron, ¿de verdad es así? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Bueno, ¿quieren los bautizo? A ver, ¿qué pasa? Y los otros dijeron, como que les entró la curiosidad, ¿verdad? Y aleluya, ¿será cierto que hay Espíritu Santo? Ya se les olvidó profeta Joel. Y dijeron, bueno, a ver, vamos a ver si es cierto. Los echó al agua, hermanos, oró por ellos y empezaron a hablar en lenguas, aleluya. Eso nosotros vemos ahí, hermanos, Pablo no contendió con ellos. Pablo habló, ¿verdad? Esta gente razonó, esta gente entendió y dijo, pues vamos a ver. Amén. Así es que, hermanos, nosotros debemos de ser así. Usted nunca sabe.
Un buen trinitario, usted se lo encuentra, lo hace su amigo. Ya después, poco a poquito, ¿verdad?, le va hablando. Hace poco en el trabajo, ¿verdad?, alguien llegó y me dijo, ¿tú eres pentecostal? Le digo, amén, aleluya. ¿Y cuál es la diferencia entre los cristianos y, por ejemplo, tú? Le digo, bueno, hay muchos que se llaman cristianos, ¿verdad? Tú oyes bautistas, metodistas. Él dijo, sí, incluyendo católico. La diferencia entre ellos y yo es que todos estos, todos desde los católicos, bautistas, metodistas y todos los que terminan en istas, incluyendo algunos pentecostales, son trinitarios. Creen en la Trinidad. Le digo, ¿has escuchado la palabra Trinidad? Sí, dice, sí, eso se predica en la iglesia porque él es supuestamente católico. Es griego católico. Le digo, pues yo no creo eso. Porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Yo no creo algo que no exista en la Biblia. Y se quedó. ¿Y qué crees entonces? Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un solo Dios. Oh, y esa es la diferencia entre todos los demás y nosotros, que creemos en un solo Dios. No en un padre, un hijo, y no existe una familia de dioses. Que eso me llevaría a las filosofías griegas, romanas, mayas, aztecas, y el hombre se quedó, dice, wow, eso es lo que tú crees, un solo Dios que es espíritu. Es una manera de evangelizar, hermanos, sin contender, sin pelear ni nada. Un solo Dios que es todopoderoso, es espíritu, está en todo lugar y no necesita ayudantes. Y el hombre se quedó, dice, wow, qué interesante, ¿eh? Porque él es católico, pero es muy, muy amigable y somos muy amigos. Oren por él, hermanos. Aleluya. Primera de los Corintios 11, hermanos. Las evidencias. Ya estoy en las evidencias, hermano. Sí, me salté de, ¿será posible que alguien crea? Hay miles de casos que creen, amén. Las evidencias que habrá en los que crean al evangelio, hermanos. ¿Qué evidencias habrá? Las mismas que Cristo dijo. Porque dicen, no, eso fue agregado tardíamente, como les decía al principio de la enseñanza, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomare cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, y etcétera, etcétera, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? Dice, no, eso fue tardíamente, nada de eso es cierto. Eso contradice a lo que dice en San Lucas, donde Jesús envió a los 70, vayan y hagan. Y es exactamente lo mismo, porque ellos iban, predicaban y sucedían milagros, hermano. Eso es predicar el evangelio. Usted va a ver maravillas. Este muchachito, ¿verdad? Ya jovencito, pues pandillero, ya en eso de las gangas en las escuelas y empezó a llegar allá en Manhattan, todavía estábamos allá en Manhattan. Empezamos a dar estudios bíblicos y recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas. Que la ciudad, creo que ya les he testificado de eso, ¿verdad? Cuando la ciudad me llamó, ¿y qué es lo que usted hizo? Porque no somos consejeros. Y ellos tenían unos consejeros de la ciudad, psicólogos, que lo llevaban al psicólogo y le daban terapia para que el muchacho dejara todos los vicios que ya tenía, las malas amistades, el mal comportamiento en su casa. Todo era un desastre total, hermanos. Nomás empezó a recibir estudios bíblicos, recibió el Espíritu Santo y la vida fue transformada y dijeron, ¿qué es lo que está pasando con este joven? Los psicólogos pues no tenían explicación. Si nosotros le estamos dando terapia psicológica y nunca ha tenido respuesta, ¿qué es lo que está pasando? Y a la mamá se le ocurrió abrir la boca.
es que le están dando un estudio bíblico. Ni dijo, creo, en estudio bíblico, es que le están dando consejería o algo así. ¡Ay, un consejero! A ver, ¿dónde está ese consejero? Y me llamaron a mí al trabajo, hermano. ¿Es usted Ricardo Martínez? Sí. ¿En qué les puedo servir? ¿Usted está tratando con el niño fulano de tal? Oh, sí. ¿Y qué es lo que usted está haciendo con ellos? Porque no era solo él, era la familia. Le digo nada. ¿Cómo nada? ¿Y cómo es que él ha cambiado rotundamente? Lo único que hacemos es enseñar Biblia, estudios bíblicos. Oh, usted da estudios bíblicos. No hace nada más. No, nada más. Leemos la Biblia, explicamos pasajes de la Biblia, etc. Hermano, si yo hubiera dicho, oh, es que yo soy el consejero de la iglesia. Por eso les digo muchas veces, hermano, nunca diga que es consejero. A no ser, obviamente, que usted fue y ya se graduó y tiene el certificado de la ciudad, consejero, familiar, etcétera. Usted es consejero. Pero si no, no ande diciendo ahora, porque hay gente que a veces se las quiere dar de muy sabiondo y termina en problemas. Nosotros lo único que predicamos es el Evangelio de Jesucristo, le digo. Solo Biblia, solo Biblia. No damos más. La mujer se quedó, dice, ok, muy bien, gracias. De nada, Dios le bendiga. Bye. Hermano, nosotros podemos ver que tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, y que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra profética. Cuando yo veo esto, hermanos, que ni la psicología y menos la filosofía va a obrar en el corazón del ser humano, y veo que la palabra de Dios no solamente hace un cambio chiquito, sorprende a los psicólogos, digo, wow, verdaderamente tenemos la palabra profética más segura. Tenemos lo que dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación de la humanidad, no de un solo hombre, de masas, de familias, de comunidades, de toda la humanidad. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Restaura matrimonios, hace milagros, hace sanidades increíbles. Dentro de las sanidades yo soy testimonio del poder de Dios, hermano. Los médicos me dijeron, nunca va a ser sanado usted, va a vivir el resto de su vida así. Y miren, aquí estoy. Me dijeron, si usted no se toma ese medicamento, usted puede caer muerto en cualquier momento. Y digo, ay, aleluya, si el que tiene la última palabra se llama Yeshua HaMashiach. Cuando yo me entregué a Cristo, hermano, no le dije, si me sanas yo te sirvo. Yo me entregué y digo, yo voy a servir a Dios. Y desde ese día nunca más supe de la epilepsia, porque yo era epiléptico, para los que no me conocen. Fue como yo conocí las cosas de Dios y acepté las cosas de Dios. Porque, bueno, yo ni sabía, ya he sido sanado, ¿qué pasó? Yo solamente de aquí para adelante soy un aleluya, predico a Cristo y lo demás, mi vida está en la mano de Dios. Ya llevo muchos años, hermano, sin saber qué es la epilepsia, después de que ya yo estaba hospital psiquiátrico, medicamentos, etcétera, etcétera. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Ahora predico a Cristo. Le digo, hermano,
Busque a Dios, es la única esperanza que hay para este mundo. No me diga que va a venir Confucio, no me diga que va a venir Buda, no me diga que van a venir los musulmanes, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. Busque a Jesucristo, es la promesa de Dios para la salvación de su alma, para la sanidad de su alma, para la sanidad familiar, para las instrucciones de sus hijos. ¿Quiere sabiduría? Está en la palabra de Dios, en el Evangelio. Aleluya. ¿Quieres poder, autoridad, cómo gobernar? Está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo lo que es capaz de hacer todo esto, hermano. Y ya dentro de las evidencias, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues número uno, te va a dar espíritu de santidad, porque eso es lo que es el Espíritu Santo, espíritu de santidad. Si usted vive mundanamente, aunque hable en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se identifica solitito por la misma santidad. Ahora también hay fakes, que dijo el hermano Ceniceros, tienen la manga larga, la falda larga, el pelo largo y la lengua larga también. Todo eso existe, no se engañe, ¿verdad? Hay cizaña en medio del trigo. Pero por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Amén. Vemos en Hechos 2 milagros, vemos en Hechos 3 milagros. ¿Cuál es el milagro de Hechos 2? Conversión de 3,000 en un sermón. En Hechos 3 el paralítico y conversión de 5,000 más. En Hechos 8, ¿verdad? Conversión del brujo que no se convirtió, pero ahí está. Ejemplo, a lo mejor manga larga, corbata larga, falda larga. Y lengua larga, mano larga, ¿verdad? Que quería hacer negocio con el Evangelio. El 10, Cornelio, se manifestó el Espíritu Santo. En el 11, ¿verdad? Nos habla de Primera de los Corintios, capítulo 11, nos habla, hermanos, de la manifestación a hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. El punto número 6, ¿cuál es el propósito de predicar el Evangelio? La salvación y la vida eterna. Ese es el propósito final, total, completo, hermano. Que usted sea salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, hermano. La gente no quiere hablar del infierno. ¿Cómo Dios, que es bueno, me va a mandar al infierno? Los filósofos sacan eso, los ateos sacan eso. Usando razonamiento humano, filosofía, hermanos, pensamiento de hombre. Es que Dios es tan bueno que Él no quiere que ninguno perezca y está esperando a ver hasta cuándo te vas a arrepentir y te vas a convertir. ¿Hasta cuándo vas a buscar de Dios? ¿Cuándo te vas a cansar de buscar y vas a decir, sí, acepto, me convierto, bautízame? La salvación y la vida eterna. Eso es toda la Biblia, hermano. Deuteronomios 30:19, aquí te pongo el camino de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pero yo te aconsejo, agarra el de la vida, genio. No es difícil. Agarra el de la vida. ¿Cuál es el de la vida? Cristo. El camino, la verdad y la vida, ahí está todo. ¿Quieres la verdad en Cristo? ¿Quieres la vida en Cristo? ¿Cuál es el camino? Cristo. Todo es Cristo, Cristo. El Evangelio de Jesucristo se predica para que la gente se salve. Muchos, es que a mí me dijeron que sana, yo solo vengo por la sanidad, por lo que venga, pero venga. Y a muchos los sana Dios y a jamás vuelven. Yo les he dado testimonios también, hermano. El hermano Jesús Muñiz se llama, del Bronx. El hermano Merino oró por él, Dios lo sanó de un tumor canceroso en el ojo, que los doctores le dijeron, Señor, llame a su familia,
arregle lo que tenga que arreglar, porque le dijeron clarito, hermano, usted no va a salir vivo de este hospital. Arregle su vida y arregle todo lo que tenga que arreglar, porque de aquí no va a salir. Su cáncer es terminal, dice el hermano Merino, ¿verdad? Que tenía el ojo como salido ya, el tumor era cancerígeno, no sé de qué grado se declare terminal, pero le dijeron, usted tiene los días contados. El hermano Merino fue y oró. Hermano Merino y el hermano Baldomero Vázquez, que estaba aquí. Fueron y oraron, ¿verdad? Que era un viernes. El sábado todavía hubo campaña. El domingo se terminó la campaña, creo. El lunes en la mañanita, ahí va el pastor que llevaba al predicador al aeropuerto, aquí al Kennedy, creo, cuando le suena el teléfono. Era este hombre, Jesús Muñiz, que le dijo, Merino, ven a recogerme, ya me dieron de alta. ¿Cómo? ¿Ya te dieron de alta? ¡Aleluya! Pero si decía el doctor, pues sí, el doctor decía. Le preguntábamos a este hombre, ¿qué dijeron los doctores? Los doctores no lo creían, dice. Él dice así, declara, y a lo mejor usted lo puede todavía, que le decían, ¿qué fue lo que te hicieron esos hombres que vinieron a verte? ¿Qué te dieron? ¿Qué te hicieron? Nada. Solamente oraron por mí. Obviamente le predicaron un poquito del evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación, hermano. Predicar el evangelio es ir a ver maravillas, ir a ver milagros. Oraron por él, ¿verdad? Y a los 2 días, hermano, lo único que le quedaba del tumor cancerígeno que tenía no sé qué grado, que era terminal, arréglate porque te vas de aquí al sepulcro. Solo una manchita tenía y los médicos no lo podían creer. Pero eso es las maravillas que hace Dios. Amén, aleluya, gloria al Dios Todopoderoso. En New Jersey, hermano, ya voy a parar porque si sigo con testimonios, no salgo de aquí. La mujer que fue sanada, oramos por teléfono, hermano. Sanó de cáncer, que cuando los doctores le dijeron váyase a su casa. Me acuerdo que oramos por esa señora. Y la familiar que pidió la oración, yo la vi en New Jersey. Hermano, dice, ni sabe qué pasó. ¿Qué pasó, hermano? A mi sobrina, creo era sobrina de ella. La dieron de alta a los doctores y le dijeron que regresara, pero pues le dicen regrese tal fecha porque ya no vas a estar viva, porque ya estaba desahuciada. Pero cuando regresó, dice que le dijeron, supuestamente el chart aquí dice que estás desahuciada, ya no debes de estar viva. Pues no solo estoy viva, les dijo, ya no tengo cáncer. Aleluya, cáncer terminal, hermano. Yo nunca la conocí ni para que diga yo, hermanos, esa fue la que yo sané. Nada de eso. ¿Por qué Dios obra así? Por lo mismo. Para que el hombre no se quiera adueñar y vanagloriar de vanas glorias que no son de nosotros, son de Dios. La mujer fue sanada y les digo, no fue, nada de eso ha sucedido en el templo. Nada. Todo eso sucede fuera, cuando la gente o el predicador o el evangelista o el que da el estudio bíblico se anima a aventarse. Yo voy, hermano. Aviéntese usted también y vaya y diga a alguien, ¿quieres un estudio bíblico? Yo te lo doy y usted va a llegar testificando a la iglesia. Hermanos, hemos visto maravillas. Pero si nunca sale, ahí va a estar. ¿Por qué será, hermano, que yo nunca he visto un milagro? Es que nunca ha salido. Por eso. Nunca has predicado el evangelio. Has creído que predicar el evangelio es pararse en un púlpito y dar una enseñanza y gritarle a la iglesia y que alabe a Cristo. Y eso es predicar el evangelio. Ese es un concepto errado, ¿verdad? Que yo quiero ser predicador.
Allá en la calle se hace el predicador. Y allá va a haber maravillas. Allá va a haber manifestaciones. Allá va a ver cómo Dios opera, hermanos. Y usted va a ser testigo y va a dar testimonio de las maravillas de Dios. Conclusión, en la predicación del Evangelio hay dos promesas, una para salvación y vida eterna y la otra para condenación y confusión perpetua. O sea que el que acepta y se convierte, gloria a Dios y aleluya. Y el que no acepta, pues prácticamente aténgase a las consecuencias. Amén. Dios le bendiga. En Daniel 12:2 dice que los justos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Unos serán despiertos para salvación y otros para confusión perpetua. Miren, ya se los doy. Jeremías, Ezequiel, Daniel, capítulo 12 y el verso 2. Miren lo que dice. No es algo que inventamos nosotros. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está la bendición, aleluya, de enseñar, de predicar, de llevar la palabra de Dios, aleluya. Ahí está, hermanos. Amén. Así es que a evangelizar, hermanos, hagamos algo. Que cuando usted ya se vaya a morir, diga, por lo menos hice algo por la obra de Dios. Y no que diga, me gradué del colegio bíblico, tengo un doctorado, pero ya me voy a morir, me llevo el doctorado. Allá no le van a preguntar, a ver, ¿traes tu doctorado? No, nada de eso. Allá no le van a decir, ¿traes tu maestría? ¿Traes tu bachillerato? Nada de eso, hermano. Usted se va gozoso porque dice, hice algo por la obra de Dios. Evangelicé a alguien, gloria al Señor. Amén. No se llene de títulos de acá, de este mundo. Busquemos lo que a vida eterna permanece, hermanos. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. El propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo es la salvación de las almas. En resumen total, todo lo demás es lo demás.